Había quedado planteado al aire, lo hice en el último término, pero en realidad me gustaría que examinemos eso primero. ¿Cuáles son las preocupaciones centrales que aparecen cuando ustedes le preguntan al ciudadano común, bueno, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? Bueno, ha cambiado mucho la agenda que estaba encabezada por 4 temas que tenían que ver con la seguridad, porque eran la seguridad ciudadana, el empleo, eran la educación y eran la salud, pero asociado a no poder garantizar a la familia una buena respuesta en estos temas. Hoy han sido superados por el fenómeno de la inflación. La inflación es un tema dominante porque la inflación es un factor de máxima incertidumbre. Al fin y al cabo, en la Argentina, desde hace mucho tiempo, incluyo la era de la convertibilidad, se ha generado una cultura económica de la estabilidad. Si cuando alguien dice vamos a darle movilidad a las jubilaciones, todo el mundo se le eriza la piel porque dice estamos muy bien con nuestros viejos, mi papá, mi mamá, pero ¿quién paga esto? ¿Quién pone? Ya está acostumbrada la gente a ese tipo de anuncios. ¿Y eso por qué? Porque hay una cultura en la estabilidad. Saben que si yo prometo algo, tengo que decir de dónde lo saco, porque si no lo va a sacar de la inflación o lo va a sacar de nuestro bolsillo. Esa intuición se ha afirmado tanto. De las dos formas lo sacan de nuestro bolsillo. Exactamente. La inflación lo licúa entre todos y lo pagamos exactamente. todos. A pesar de la crisis tremenda que significó el gobierno de la Alianza y la desarticulación y la pérdida de prestigio de las ideas liberales y de la idea del equilibrio, se quedó muy adentro de la gente esta idea de que la estabilidad es un negocio para todos y que la inflación y la inestabilidad es negocio para algunos y no para otros. No se sabe muy bien quién es el ganador al final, pero eso le recorta muchísimo las alas a la propuesta populista, porque incluso un tema tan sensible como las jubilaciones produce un efecto mixto. Porque la gente tiene la impresión de que cuando se anuncia un recurso, una prestación, una ventaja, que puede tener que ver con la justicia, pero no se anuncia quién lo va a pagar y cómo lo va a pagar, se produce inmediatamente una especie de retracción. Yo creo que hoy la inflación sintetiza, vamos a decir, el miedo de mucha gente hacia la incertidumbre. ¿Y por qué crees, vos que has convivido con políticos de distintas razas y de distintas ideologías, de distintos signos de pensamiento, ¿por qué crees que el gobierno tiene este empeño en negar ese problema? No, es mundial. Yo creo que la crisis económica es una cuestión que la está negando. Uno abre, por ejemplo, los diarios españoles, El País, todos los días una declaración de Zapatero de que no hay crisis económica. Y está estallando por los 4 costados, cayó 41% la venta de autos, se fundieron la mayor parte de los fondos de pensión y las empresas inmobiliarias. Sin embargo, los gobiernos niegan la crisis, porque realmente, en primer lugar, no tienen un diagnóstico. En segundo lugar, no tienen una propuesta, tampoco la tiene la oposición, tampoco lo tienen los economistas ortodoxos, todos apuntan pinceladas, pero no hay claridad. Entonces a mí me parece que los gobiernos prefieren señalar que están con las riendas cortas, que conocen la situación, que lo que está pasando es coyuntural, que es un mal sueño. Entonces me parece que esta negación es algo, diría, un reflejo condicionado de casi todos los jefes de gobierno. Creo que... Pero ninguno de esos países que mencionás han intervenido en el Instituto de Estadísticas precisamente para distorsionar. Pero todos tienen, gravísimas crisis. Es decir, yo creo que... Sí, México tuvo la crisis de la tortilla. La estadística española, hay una crítica absoluta al mecanismo de estadística. En Estados Unidos se han escrito cosas tremendas sobre el manejo de Bush de las estadísticas. Nadie ha llegado a destruir el sistema. Pero en todos los lugares hay 2 tendencias. Una tendencia a negar la crisis. En segundo lugar, una tendencia a que los datos acompañen ese diagnóstico. Y esto genera mayor incertidumbre, desaparecen los códigos de interpretación de la realidad y no hay promesa ni hay gesto que en otro tiempo devolvían seguridad a los mercados que baste. Gran parte de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene que ver con la absoluta desconfianza de la comunidad económica a las cifras y a los pronósticos. Enrique, la última pregunta tiene que ver con esto, ¿qué hay para el panorama del 2009? Uno tiene la sensación de que el gobierno se ha granjado oposición en aquellos distritos donde el conflicto con el campo le tuvo algún costo. Y algunos de esos distritos ya tenía problemas, tuvo problemas. Entonces cuando mira el 2009 dice, bueno, ¿existe la posibilidad de que el gobierno pierda la elección del 2009? Y si llegara a pasar eso... Yo creo que el gobierno tuvo en vista la crisis económica como algo mucho mayor de lo que parecía. De allí la reunificación del PJ. Pensaba que era importantísima una masa crítica que protegiera el sistema político y a la hegemonía del gobierno, política me refiero, no de ideas. Sí, una coraza. Un blindaje frente a la crisis.
crisis. Kirchner no se equivocó, la crisis era mucho mayor de lo pensado. Pero sin embargo, tal vez se equivocó en la característica del blindaje, porque el peronismo al fin y al cabo está irreconciliablemente dividido en 5 pedazos. Cuando digo 5 los podríamos mencionar, pero es otro programa. Y me parece que esas piezas no están soldadas. ¿Qué vamos a tener? El peronismo de los grandes distritos reclamando autonomía, que son Santa Fe, Buenos Aires el conurbano me refiero, y sobre todo el caso de Córdoba. Vamos a tener un peronismo patagónico, rico, positivo, con gobernadores muy fuertes, que va a intentar dar un paso porque el protagonismo, sí. Claro, le va a dar un protagonismo. El caso de Das Neves representa esto. Están los peronismos del NEA, que estaban aliados al radicalismo, el caso de Misiones, el caso de Corrientes particularmente, que están tratando de buscar una provincialización de su identidad y una diferenciación respecto al peronismo tradicional y respecto al kirchnerismo. Está el peronismo del NOA, jóvenes gobernadores, radicales o peronistas, Zamora, Urtubey, digamos, sí, que van a jugar con el gobierno, y está la incógnita de qué va a ocurrir con ese peronismo esencial de las clases medias, que es un 30%, 35%, que es el piso del peronismo. Todo esto está abierto. El gobierno, si se llegara, vamos a decir, a equivocar en su diagnóstico del tema, podría enfrentar una centrifugación, porque al fin y al cabo es un voto de legislativo, un voto propicio para decir no, claro, para marcar una diferencia, no se vota para gobierno. Decir, te quiero controlar. Ahora, no existen antecedentes en la Argentina de derrotas en elecciones intermedias que consolidan los gobiernos. Todos los gobiernos que sufrieron una derrota intermedia iniciaron inmediatamente una campaña presidencial. El día a las 6 de la tarde en que las bocas de urna indicaran la victoria de una oposición desperdigada, ni siquiera habría liderazgo, 24 distritos, ahí comenzaría la campaña presidencial. Seguramente vamos a tener que volver en otra oportunidad porque me parece que el panorama está muy abierto todavía, es complejo, así que te vamos a convocar nuevamente. A ustedes los espero en el próximo bloque, vamos a ver cómo viene el clima político, estará con nosotros la pronosticadora oficial Nadia. Gracias, Enrique. Gracias.